Listo, ya estoy grabando. Ok. Ah, ok. Buenos días, compañeros. Esta es una introducción a lo que vendría siendo una mesa redonda en la cual yo me presento, compañero Marco Antonio, como el moderador, y mis compañeros Ponce Enrique Alex como un debatiente y mi compañero Mariscal como el otro. En esta ocasión hablaremos sobre un tema muy controversial, el cual es la violencia en los videojuegos. Sucede que porque los videojuegos violentos a menudo centran en sus asuntos como la violencia gráfica, escenas violentas y sangrientas, desnudez total o parcial, presentación de conducta criminal, racismo y otros tipos de materiales que pueden resultar provocativos o desagradables. Los videojuegos a menudo son estudiados para saber si se van a vincular a la afición y a la agresión de las metaanálisis más tempranos. Un estudio en 2001 encontró que la exposición a estos medios violentos causa al menos un aumento temporal de agresión y de la cual a esta exposición tiene relación la agresión en el mundo real. Una disminución en el comportamiento prosocial también fue notada. Otros metaanálisis del 2001 que usan similares junto a los estudios del 2009 más recientes que se enfocan presentemente al comportamiento agresivo, incluye que la violencia en los videojuegos no está relacionada con el comportamiento agresivo de la vida real, a que el día de hoy se ha propuesto muchos efectos potenciales positivos. Otras investigaciones sugieren que en algunos juegos con alto contenido de violencia pueden tener un efecto de bienestar social en algunos contextos, por ejemplo, jugar en equipo. Una investigación más sociológica ha tratado de alejarse de las ideas signalistas del juego, ya que sea como negativo o positivo, sino más bien trata de comprender su función y ubicación de las complejidades de la vida cotidiana. Los videojuegos son otro medio de comunicación e interpretación controversial, ya que hay una frontera delgada entre una buena cantidad de juegos y sus efectos positivos, y otra cantidad excesiva de estos, por lo cual puede llevar a un comportamiento adictivo, aislamiento social y reducción del desarrollo emocional y cognitiva. La mayoría de la comprensión correcta de la utilización de los videojuegos puede evitar las consecuencias negativas del medio, tales como el desarrollo de las dificultades psicológicas entre los niños con riesgos de salud. Aquí viene unas de las preguntas para ustedes. Así que para ustedes, ¿cuál vendría siendo su opinión sobre el impacto en los videojuegos y si ustedes creen o no creen que generan violencia hacia ellos? Bueno, Marco, pues muchas gracias por la introducción. Y a mí me gustaría remitirme a un caso pasado hace algunos años, que sucedió en una escuela de Torreón, que revivió el debate sobre si los videojuegos aumentan la violencia entre niños y adolescentes. En particular porque el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, comentó en conferencia que un videojuego puede haber influido de manera directa al menor de 11 años que tristemente disparó contra su maestra, compañeros, y luego se quitó la vida. Algunas personas consideran que los videojuegos sí enarbolan la violencia debido a los resultados de algunos estudios. Eh, Aquí, específicamente en el caso que está hablando mi compañero, creo que hay una falta de análisis sobre esto. Tenemos que ver varios factores, como el entorno del menor o qué tal disponibilidad tenía de conseguir su dicha arma. En México, el número de jugadores es cercano a 70 millones y esto va creciendo. Así que, en este caso aislado, lo que envuelve la violencia no es un videojuego, son temas sociales y la disponibilidad que tuvo de obtener esa arma, ya que en México las armas son ilegales, entonces hay que preguntarnos cómo fue que pudo obtener un arma. Al practicar con Excelsior, recordó que los países con mayor consumo de videojuegos son Japón y Corea, Corea del Sur, por supuesto, donde se tienen las menores tasas de violencia registradas en el mundo. Y también podemos decir que en el Foro Internacional del Juego, DERP, coincidió en esto al detallar
que entre los 10 países con mayor consumo de videojuegos, solo Estados Unidos hay un número elevado de tiroteos escolares. El nivel de criminalidad en ese país es un caso muy especial, porque parte de la sociedad es violenta y está armada. Los datos demuestran que no existe una correlación entre el consumo de videojuegos y el número de eventos violentos. Me alegra que mencionaras los casos en Estados Unidos, ya que la Asociación Estadounidense de Psicología concluyó en el 2015 que jugar videojuegos violentos podría aumentar la agresión y disminuir la empatía en las personas, mientras que un estudio hecho por el Hospital de Niños de Boston consideró que videojuegos como Fortnite y demás ejemplos pueden causar trastornos similares a la adicción a las drogas. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, recientemente la Asociación de Estadounidense de Psicología, la principal organización científica y profesional de Estados Unidos en su tipo, explicó que no existe suficiente evidencia para apoyar este vínculo casual entre videojuegos violentos y el comportamiento violento. Así se dio a conocer a través de un comunicado. Los psicólogos invitan a los políticos e investigadores de los videojuegos a considerar el papel que juegan las armas en los tiroteos escolares. Volvemos al caso más reciente en México, que también es un ejemplo de las autoridades y otras instituciones no titubean un instante en culpar a los videojuegos de la violencia, cuando la realidad aquí es que vivimos en un estado de excepción donde la necropolítica y el capitalismo son la verdadera causante de muchos de los males que aquejan a este país. Sin embargo, en el estudio que mencionas, eh, realizado por la Asociación Estadounidense de Psicología, también la declaración proporcionó una advertencia, que al afirmar que había un vínculo percibido entre los videojuegos violentos y los resultados agresivos como gritar y empujar, por lo que incluso en la investigación que tú mencionas para defender tu punto, también defienden, bueno, se menciona que los videojuegos sí pueden llegar a generar violencia y se representa como resultados agresivos como gritar y empujar, como ya mencioné. Ok, compañeros, aquí entra un gran debate para tanto para ustedes, tanto para lo positivo y lo negativo. En el caso, hubo un caso muy particular en un videojuego que siempre se ha tenido muy en vista de todos, que es Call of Duty. Juego prácticamente de disparos, mejoras de arma, por el estilo. Se comenta que un muchacho, lamentablemente, pues como siempre se comunica en Estados Unidos, hay muchos tiroteos en escuelas. ¿Ustedes creen que esos juegos afecten a los jóvenes a intentar crear esos masacres? Por el ejemplo, en una misión del mismo videojuego mencionado, en la misión, tú haces un tiroteo hacia gente prácticamente inocente que está en un aeropuerto. ¿Ustedes creen que eso tenga un efecto? Bueno, pues a mí me gustaría mencionar, como tú dices, hubo un caso de muy impresionante violencia provocada por videojuegos, en el que un hombre asesinó a 77 jóvenes después de jugar videojuegos. En especial mencionó, como tú mencionaste, que jugaba Call of Duty Modern Warfare 2 y también mencionó que pasó 16 horas diarias jugando World of Warcraft. Ante este acontecimiento se creó un gran debate en redes sociales sobre el tema de los videojuegos violentos. En este mismo artículo se menciona que la cuestión que los videojuegos pueden incitar a la violencia es un debate antiguo tanto en el público como en la psicología clínica. Este, pues, ¿qué más que decir? El joven admitió que jugaba videojuegos y que lo hizo por esto, porque estaba influenciado por estos videojuegos. Perdió la empatía, perdió el sentir, el quitar una vida humana, porque pues siempre lo hacían los videojuegos y como tú mencionas en Call of Duty se genera esta violencia a mano armada, en la cual jóvenes que tal vez y todavía no están psicológicamente preparados para ver ese tipo de imágenes, pues están a diario viéndolas y eso puede llegar a afectarle su psique y llegar a hacer estos actos de violencia que se presentan muchas veces, como tú mencionas, en Estados Unidos, ya que hay más facilidad para que obtengan armas
para que se den más estos casos y se ha presentado mucho más. Aquí en México se están presentando ya estos casos y por eso siento que deberíamos atender con urgencia el ver qué es lo que estamos dándole a los niños en estos videojuegos. Respondiendo a mi compañero, no podemos dejar al videojuego como un factor determinante en lo que lo llevó a causar esto. ¿Por qué? Porque si bien puede ser, sí se puede admitir que haya sido una pequeña influencia, cualquier, la importancia de esta es como cualquier otra. Entonces tenemos que ver exactamente qué es lo que lo orilló a eso. Porque eh, los videojuegos ya están regulados. Bueno, se podría decir la regulación de los videojuegos casi no funciona. Eso se llama PEGI, que tiene los videojuegos están clasificados para qué tipo de audiencia va dirigida a ese videojuego en específico. Aquí donde entran, lo que quiero llegar a entender es que son los padres los que deben de vigilar a sus hijos, qué es lo que les están dando. No puedes culpar al videojuego, el videojuego no es el que te hace hacerlo, es la desatención que te dan tus padres y el entorno que les estás dando a los hijos. Y culpar directamente a los videojuegos sería evadir la responsabilidad de padre, de tú tener que hablar con ese hijo y decirle, esto que estás jugando está bien, pero no es como en la vida real. Tienes que dar un grado de respeto a hombres, mujeres, niños. Y en los videojuegos puedes hacer lo que quieras, pero en la vida real no. Entonces, como repito, esta es una responsabilidad de padres que deben de vigilar qué es lo que se está haciendo con sus hijos. No simplemente lanzar una acusación hacia otro factor y pensar que tú estás bien. En este caso, el compañero debatiente, en contra de que los videojuegos son violentos, concuerdo con sus puntos de vista, debido a que muchas veces los videojuegos también muestran que tienen cierta clasificación para poder ser jugados por ciertas personas. Aquí también entra el debate de que pues uno como padre bien debe saber, hijo mío, pues este juego no lo puedes jugar tú, no le podemos dar, por ejemplo, un juego shooter que es de Call of Duty, PUBG, cosas por el estilo de Fortnite, a niños menores de 14 años, porque son niños que pueden malinterpretar las cosas. En este caso, tanto para ustedes, como hemos demostrado, tienes tanto relaciones positivas como relaciones negativas. Entonces, para ustedes, ¿cuáles son estas? Exactamente para ustedes, ¿cuáles son estas acciones negativas y cuáles son estas acciones positivas que puede generar el jugar juegos violentos o el que te puede causar un juego violento? A ver, aquí podemos entrar en una gran variedad de asuntos, porque así como hay una gran variedad de videojuegos, hay una gran variedad de películas. Entonces, no solo hay que ponernos del lado de los violentos, también hay juegos buenos. Estos juegos pues tienen habilidades para mejorar tus habilidades cognitivas, para desarrollar la creatividad y su capacidad intelectual y de análisis. Los motivan para superar retos, ya que en cada juego debes de tomar decisiones rápidas. Siempre tienes que estar alerta, siempre tienes que estar pensando. Entonces, estos son muchos factores que te pueden ayudar en la vida real. El uso frecuente del mismo enriquece la capacidad de la lógica, la deducción y el razonamiento. Aumenta tu orientación espacial y además te observan mejores resultados de matemáticas en los adolescentes que los utilizan. Son útiles para acelerar y mejorar el proceso de adquisición de contenidos, potencian la agilidad mental, la toma de decisiones y la capacidad de resolver conflictos. Además, permiten comparar diferentes estrategias a consecuencia de las decisiones tomadas. Y te ayudan
a incrementar los reflejos, la coordinación y la confianza. Bueno, a mí también me gustaría mencionar algunos puntos que ya han sido comprobados con estudios y pues que nosotros también percibimos que podría ser como que los videojuegos van en el detrimento de los deberes escolares y en muchos casos influyen en el fracaso escolar, ya que se produce un rechazo del colegio por parte del adolescente. Vemos cómo pueden ser adictivos y pueden provocar evasión del niño e incluso favorecer la irritabilidad, la ansiedad y reacciones agresivas por la dependencia que estos juegos generan. Incide en que los niños salgan menos de sus habitaciones o que directamente se encierren. Pueden acabar perdiendo el interés por otro tipo de actividades, lo que implica una descompensación en sus prioridades, costumbres y relaciones. Generan una mala comunicación con los padres y hacen que el menor se acostumbre a no dar explicaciones y no expresar sus emociones con familia. Pueden provocar un ambiente hostil y subiendo el tono de voz en casa. También afectan a las amistades que pueden quedar descuidadas o deterioradas. El menor puede sufrir cansancio diurno y somnolencia. Además, se acentúan las inhibiciones y los rasgos de personalidades inseguras, y se generan dificultades en competencia social. Los videojuegos crean problemas para acatar las normas y límites establecidos por los padres, precisamente por la invención en el juego y la adicción que generan. Actualmente estos juegos se presentan en formato online. Cada vez los padres tienen menos información sobre cómo se entretienen sus hijos, porque ya no son ellos los que los compran. Eh, como mencioné en todos los puntos, pues más que en sí que el juego genere la violencia, porque yo estoy de acuerdo que puede que haya juegos buenos, como tú mencionas, que no todos tienen que ser juegos violentos o sobresexualizados, aunque eso pueda ser verdad, no quiere decir que los videojuegos no tengan un efecto negativo aparte de generar violencia, ya que al consumir tanto tiempo, generar este tipo de adicción, estás tan metido en el videojuego, bueno, en este caso los niños se meten tanto en el videojuego que dejan otras cosas u otras prioridades fuera de los videojuegos aparte y se inmersan en este mundo de los videojuegos para perderse totalmente y esto puede generar problemas de comunicación como ya lo mencioné y además que se aíslen del mundo real. Es verdad que ahora existen los videojuegos en línea, pero muchas veces no sabemos qué tipo de interacciones o con qué tipo de personas están hablando. Hemos visto en muchos casos, ahora con lo de Internet, muchos casos de, ahora sí que piratas del Internet o como lo quieran llamar, de gente que hace cosas por obtener los datos de niños, creando incluso hasta un peligro para ellos. No es como, y tú cómo puedes asegurar que tu hijo al estar jugando uno de esos videojuegos que puede que no sea nada que genere violencia, que sea sexualizado, ¿cómo puedes asegurar la seguridad de tus hijos al interactuar con otras personas? Porque ahí ya no importaría la clasificación, como tú mencionas hace un momento, la clasificación de los videojuegos. Yo estoy de acuerdo en que hay una clasificación de los videojuegos, pero esa clasificación no se respeta. Los juegos para mayores de 18 años, tú puedes ir a una tienda física como un menor de 12 años y de todas maneras te lo van a vender, no te van a pedir una identificación para comprobar tu mayoría de edad. Entonces, ¿tú cómo puedes asegurar que un niño de 12 años no compre un videojuego violento, un videojuego que le genere un daño a su psique, como ya he mencionado, que pues se ha comprobado que sí puede llegar a dañar el estar tanto tiempo encerrado, pues genera irritabilidad, cualquier cosa te molesta, si tienes que hacer algo, alguna otra cosa que no sea estar jugando, pues ya te genera pues desaprobación porque pues tú quieres estar jugando y quieres estar metido en el juego. Y esto es lo que genera, yo creo, una violencia. Es el no tener bien los tiempos medidos. A la larga te va a generar violencia. ¿Por qué? Porque pues te estás metiendo en un mundo, que en este caso serían los videojuegos, y para que de repente te interrumpan, te saquen de esa inmersión, vaya,
pues entonces ahí eso es lo que yo creo y lo que se ha comprobado, a lo que yo tengo entendido, que genera violencia. Por último, me gustaría mencionar un estudio y algunas noticias sobre que los juegos en los que las imágenes violentas son constantes, explica que los jóvenes pueden caer en el deseo de ocupar el rol del protagonista, por el morbo que supone causar daño sin dolor, lo que puede llegar a confundirles, además que añade una violencia totalmente gratuita que los sobreestimula y que aunque no puede tener una consecuencia directa, influye en reacciones agresivas. Los adolescentes viven en una etapa de su vida en la que se atreven a mucho más, perdón, y quieren probar todo tipo de cosas. Además, los videojuegos violentos no son propios de personas irritables o agresivas, sino que están al alcance de todos. Hay que tener cuidado porque está demostrado que las imágenes violentas influyen en el comportamiento de los menores. Por último, me gustaría mencionar dos casos más. Este, sobre la CNN, que reporta el caso de un niño de 8 años que le disparó a su abuela de 90 años por jugar un videojuego violento. Aunque al principio todo parecía un accidente, al interrogar al niño se descubrió que lo hizo a propósito tras haber jugado el famoso juego Grand Theft Auto 4. Y por último, el Servicio Secreto de Estados Unidos y el Departamento de Educación han emitido un reporte que estudió 24 casos de violencia escolar y descubrió que casi la mitad de los atacantes había demostrado cierto interés en la violencia a través de películas, videojuegos, libros u otros medios. Por lo que, aunque sé que puede que sea en menor medida que, por ejemplo, la situación social, eh, el entorno en el que vive este adolescente, este niño, pues los videojuegos sí tienen cierta influencia en el comportamiento, pues de que genera esa agresividad, esa pérdida de la empatía, quitarle la vida a alguien, a generar actos violentos. Y pues sería, ¿cómo podría decirlo? Sería malo opacar también el aspecto de que los videojuegos pueden haber influido. Entiendo que pues también tienen que ver muchos factores aparte de los videojuegos, pero también sería malo de nuestra parte emitir que pues, los videojuegos pueden haber influido en esta agresión. Ok, vamos a recalcar tu primer punto. Cuando un niño se inmerse en algo, es este ejemplo el videojuego, tú tienes que ver por qué está ahí. ¿Qué tanto tiempo pasas tú en un videojuego o en redes sociales? Se podría decir que es lo mismo. Lo que está pasando es que está escapando de su realidad, ¿sabes? Hay algo a ese niño que lo mantiene ahí. Entonces se tiene que hablar con él. Otra vez vamos con los padres tienen que hablar con él para ver qué es lo que está pasando. Podría haber que haya algo mal con el niño. Muchas veces hasta nosotros mismos escapamos de nuestra realidad haciendo cosas simples como estar en redes sociales, ver videos o hasta el mismo ejercicio. ¿Por qué hacemos esto? Esto es porque sabemos que hay algo que está mal o tenemos algo eh, que tenemos que hacer, pero sabemos que hacerlo conllevará a hacer cambios. Los cambios son cosas que nos puede dar miedo o simplemente que no queremos hacer y por eso es que estamos realizando acciones inconscientemente para evitar hacer esos cambios. Entonces, esto ya sería algo psicológico partiendo del entorno en el que está o la educación que se le dio. Pero no podemos, el videojuego siempre será el escape de la realidad, no es el factor que induce a hacerlo. Tocaste varios puntos. Acabas de decir lo mismo, acabas de decir un caso en el que los tiroteos, 24 tiroteos, y por lo menos la mitad fueron inspiradas no solo en videojuegos, películas, libros, series. Ahorita aquí en México tenemos muy idolatrados a las narcoseries, así series de cartel, que el Chapo, que el Señor de los Cielos. Entonces, ¿cómo un niño llega a ver el cartel de los cielos,
Cartel del Sapo, El Señor de los Cielos, que son series enteramente para adultos y que normalmente las que los ven son las madres, los padres, tanto las telenovelas mexicanas, que igual tienen algo de violencia por su parte. Entonces, no es aquí, estás hablando, culpando solo al videojuego cuando hay muchas otras cosas que pueden influirte a la violencia, ¿sabes? No puedes simplemente guiarte por uno cuando detrás tienes toda una montaña de violencia que se ve en las noticias, se ve en redes sociales, ahorita está en todo el mundo. Volvemos a lo mismo, Japón es el país que más juega videojuegos con la tasa de criminalidad más baja. En cambio, Estados Unidos o México, donde en Estados Unidos es más fácil la disponibilidad de armas y aquí en México la influencia con series. Entonces, a lo que quiero llegar es que no es muy fácil culpar solo al videojuego cuando no, no puedes admitir que tú también tienes algo de responsabilidad en lo que le has inculcado a tus hijos, ya sea lo bueno o, o lo malo que hayan hecho. Entonces, tenemos que prestar especial atención a lo que le estamos enseñando a los más pequeños, porque no sabemos qué es lo que puede ser influyente. Tan así, las peleas en los matrimonios puede causar un comportamiento violento o una inversión en los videojuegos para que el niño escape en su realidad. Gracias. Ok, perfecto. Con esto llegamos a una severa conclusión, tanto de la parte positiva como de la parte negativa, de que muchas veces los videojuegos sí pueden influir en lo que son ciertos tiroteos, pero no tenemos esa noción de decir en un 100% de que siempre se basan en los videojuegos. Por muchos ejemplos de los que hay, la mayoría de los que se han dado recientemente en Estados Unidos, uno que fue en una plaza comercial, fue por racismo, fue por el simple hecho de, pues, de la misma persona de ser racista, tiene, como en Estados Unidos se puede dar a conocer mucho más porque tienes una accesibilidad fácilmente a cualquier tipo de arma. Tú puedes comprar, ir a una tienda y prácticamente sin permiso puedes comprar un R-15, un arma de alto calibre y provocar esos accidentes. Otro de los grandes accidentes que hubo, de igual manera, solo por racismo, fue el tiroteo, creo que fue a 12 personas de un coro de la iglesia y una persona supremacista blanca, es lo que se confirmaba. Aquí también entra mucho lo que es la responsabilidad de los padres, lo que viene siendo, uno como padre puede decir, no, pues sabes, este videojuego no se lo puedo permitir a mi hijo porque genera mucha violencia, o esto tampoco a mi hijo porque sale tal y tal, tipo Grand Theft Auto, juegos que enseñan mucho contenido que no es apropiado para un niño menor de edad, tal y como lo manda la restricción de edad que tiene el mismo videojuego, ¿verdad? Se puede concluir que tanto influye como no. Influye más en las personas aquellas que son, se podría decir, más fácil de tener problemas mentales, aquellas personas que fácilmente se dejan engañar por por ese tipo de contenido, de que decir, no, pues quiero ponerme en el papel de personaje, hacer disparos y cosas por el estilo. Pero una vez agarrando uno como persona normal, bueno, entre comillas normal, en mi caso yo también he jugado videojuegos, he jugado Call of Duty, cosas por el estilo, Grand Theft Auto, y hasta ahorita puedo decir 100% que no me ha generado ese índice de violencia que se comunica. Mucha gente de igual manera puede decir lo mismo, no me genera violencia. Por eso en todos esos aspectos entra mucho lo que es tanto la persona como cómo fue educado, cómo fue criado y más que nada el país de vez en cuando por la portabilidad de armas, porque en Estados Unidos es muy fácil de tener un arma. Ejemplo, en México, gracias a Dios,
no se ha presentado ese tipo de casos, no tan recurrentemente como en Estados Unidos, y en Estados Unidos se presenta casi la vuelta de la esquina, ¿verdad? Con esto concluimos lo que viene siendo la mesa redonda. Viene siendo tanto como un sí, tanto como un no. Todo depende aquí de lo que viene siendo la persona, el cómo le afecte a ella y cómo esa persona pueda, pueda llevarlo a cabo. Si hace algo que no es que está bien, o si él mismo se pone en una moral de crearse el personaje y ser él. Muchas gracias por escuchar el debate, la mesa redonda. Muchas gracias a mi compañero Eric y a mi compañero Mariscal por estar aquí. Muchas gracias por invitarnos. Hasta luego. Muchas gracias por dejarme estar aquí y tener el placer de discutir, hablar con mi compañero.